Él es Juan Carlos, le vamos a dar la palabra para que se presente. Muy buenas noches, Juan Carlos, muy buenas noches, España. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Hola, hola Nancy, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias Alba, a la familia de UMA. Yo siempre estaré apoyando este proyecto, esta idea, esta gran familia. Y cuando hablamos de cultura hablamos de algo muy grande, hablamos de paradigma, hablamos de inconsciente colectivo, hablamos de una idea que tiene que ser común. Ya no existe tiempo para la competencia, la guerra, la miseria. Debemos unirnos, llevar un concepto y es algo que quizás es una utopía, pero es posible. ¿Con qué? Con la transmisión de la cultura, con nuestra siembra, con nuestra semilla. Por eso me parece muy, 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 muy importante que estemos aquí. De verdad, muchísimas gracias. Básicamente siempre me he preguntado cómo es posible que haya hombres siendo niños, mujeres diciendo yo tengo 2 hijos, más otro niño grande. Siempre me ha parecido también muy curioso que haya mujeres que siempre le han sido infieles. Me he preguntado siempre cómo no hay familias eternas. Me he preguntado siempre cómo es posible que no se piense en la idea de una familia unida en ciertas ocasiones, ¿no? Entonces pienso que esa idea hay que extrapolarla, hay que mimarla y hay que trabajarla. Y desde la reprogramación mental es algo que vamos a llevar a cabo y que vamos a llevar, básicamente. Ahora, Nancy, si quieres comparto más, ya me vas diciendo tú. Gracias. Ahora le estoy haciendo la presentación nada más. Bueno, desde Argentina, desde Corrientes, nos vamos a España. Muchas gracias, Marisa querida. Maravilloso tu proyecto. Gracias por sumarte. Aplausos para los sordos. Juan Carlos, contanos de tu libro, por favor. Pues muchas gracias, Nancy. Pues los libros salen de un gran dolor, como salen las grandes obras. Todas las personas que queremos dar un mensaje, como mis compañeras, como la creación de la cultura, necesita 2 maneras de aprender. Una es la inspiración, libros, vídeos, personas que escuchamos, y luego otra es tocar fondo. Y en mi caso, Vive como Sueñas sale de tocar fondo, de no entender a mamá, en mi caso, mi madre, y otra cosa que no pude entender fue el divorcio, la separación. Yo tuve que separarme de mi hijo, donde el concepto de familia, pues para mí se perdió. Tenemos que entender que la familia lo es todo. De hecho, la familia crea y puede destruir. La cultura se crea en la familia. Quizás no todos somos padres, pero sí somos hijos. Por eso estamos aquí, estamos escuchando este vídeo y estamos aquí presentes, ¿verdad? Y yo lo que me di cuenta que Vive como Sueñas es una invitación a el trabajo familiar. Pero ¿qué ocurre? Vive como sueña, sabemos vivir realmente desde nuestro propósito, desde nuestra idea, o estamos viviendo la idea de papá o mamá que nos inculcaron. Estamos creando la familia a través de los intereses que ya escuchamos en la casa. Estamos creando niños donde le estamos forzando a que cumplan nuestros sueños. Yo he visto auténticas barbaridades, por ejemplo, voy a poner ejemplos, un niño con 6 años con un casco y una moto de velocidad. Digo, no es posible que ese padre o esa madre vean ese riesgo. ¿Está bien el deporte? Claro que sí, pero el por qué inculcamos a nuestros hijos y los forzamos a practicar ciertas cosas que no es necesario de un niño. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una distorsión en el inconsciente. Para mí la reprogramación mental es decirte, oye, mira, realmente qué rumbo tiene tu vida, realmente honrar a tu padre y a tu madre, realmente cuando haces esas comidas familiares, esas cenas familiares, tú estás feliz, contento de juntarte con tu cuñado, estás totalmente reconciliado con tu padre o con tu madre, realmente tu mujer o tu marido surgió desde la necesidad o desde el acompañamiento. Me explico. Yo necesito esta pareja para emprender algo en mi vida. Necesito el príncipe azul, necesito hacer familia, necesito salir de mi casa porque no aguanto ya con mis padres. O hemos elegido realmente un compañero de vida o una compañera de vida. Todas estas preguntas surgen desde esa esencia de la familia.
Para mí la familia es un impulso a la creación. Claro, pero antes tú tienes que hacer tu trabajo individual. Y puedes morirte no haciéndolo, ¿eh? Está claro. Pero te diré una cosa, que si tú no haces ese trabajo, lo van a hacer tu hijo. Llamémoslo herencia de enfermedades, llamémoslo herencia de ideas. Y luego podemos tener, yo siempre quiero sacar, en base a lo que estoy comentando, ejemplos. Tenemos adolescentes rebeldes que no nos miran a la cara. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué nos están diciendo esos adolescentes? Sí, sabemos que la etapa de adolescencia es muy dura, claro que sí, pero cuando te mira tu hijo con esa rabia, ese odio, y tú te preguntas, bueno, ¿qué he hecho? Te tomas el café con tu amigo, con tu amiga, con el profesional, ¿qué he hecho mal? Si se lo he dado todo. Quizá el dárselo todo lo estamos dando desde nuestra carencia, porque antes de ser papá o mamá, hemos sido personas, hemos sido hijos, hemos sido alumnos, y si no hemos entendido muy bien nuestra propia esencia, nuestro propio ser, nuestro propio mensaje, eso va a generar un estrés. Para mí, el viaje más importante de Vive como Sueñas es llevar a la persona, a la familia, de un estrés inconsciente que no notas, que todos tenemos, condicionamiento familiar, epigenética para los más escépticos, secretos familiares. No podéis imaginar los secretos familiares que hay, te condicionan los dramas, los traumas, las enfermedades, cosas que repetimos, que no nos damos cuenta y pensamos que estamos viviendo nuestra vida. Yo sí, yo estoy donde yo quiero. Bien, ¿cómo está tu vida realmente? ¿Cómo es ese equilibrio tan fino? Tú cuando duermes, te acuestas a dormir, sientes que esa serenidad, porque vamos a pasar, Vive como Sueñas es un viaje, una excursión de un estrés inconsciente a la serenidad consciente. Serenidad consciente, ¿qué quiere decir? Parar, observar, escuchar, ¿dónde voy? Parar un momento y decir, ¿de dónde vengo? Si sé de dónde vengo, sé dónde voy. Otra de las cosas que yo me encuentro es que las personas, cuando tenemos mucho dolor, traumas, ¿vale? Yo puedo trabajar como trabajador social con personas con VIH-Sida, personas que una enfermedad terminal, con mujeres maltratadas, con discapacidad, con enfermedades. He tenido la suerte de poder trabajar y mi propia experiencia también, mi propia experiencia personal. Y realmente, ¿eso dónde lleva? Muy sencillo. Eso necesitamos aclararlo, equilibrarlo. Pero lo que más cuesta es responsabilizarte. Oye, mira, me responsabilizo de todo lo que me pasa. Y claro, si me escucha alguien dice, ¿qué? ¿Me estás diciendo que mi marido me maltrata y yo soy responsable? O yo soy responsable de que mi padre fuera militar y me tratara con una disciplina que no podía hablar ni había excepciones en casa. A ver, si tú te haces responsable, tú vas a poder trascender toda esa información. Y honrar a la familia significa trascender toda esa información que no entiendes, que te está machacando. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Porque ¿quién no ha tomado una decisión que se ha encontrado perdido o perdida y ha dicho, esta decisión siempre me pasa lo mismo? Me separo y vuelvo a estar con parejas que hacen lo mismo, tienen las mismas costumbres. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Que la otra persona es una maldición divina, una conspiración de la vida en contra mía, porque claro, yo soy una víctima y todo me pasa a mí. O es un mensaje de Dios, del universo, de la inteligencia infinita que te está diciendo, oye, mira, te estoy preparando. Entiende la información inconsciente que llevas. Cuando la entiendes, la trasciendes. Y la alegría para mí es que yo he podido odiar a mi madre muchísimo por su enfermedad mental, no entenderla, pero darme cuenta con el paso de los años que yo no estaba odiando a la persona, porque yo he salido de ahí. Si yo odio de dónde he salido, ¿cómo voy a honrar a mi madre o a mi padre? Yo lo que caí hace un tiempo es, he odiado no entender la enfermedad, pero no a la persona. Eso a mí me liberó y me hizo creer en lo que estoy haciendo. Es un proyecto familiar. De hecho, para mí existen 3 conceptos, para mí, pero para todo, ¿eh? El negocio está bien, todo está bien, pero primero tenemos que trabajarnos el código de identidad familiar. Reconéctate contigo mismo, reconéctate con tus miembros familiares, da igual que no estén en esta vida, da igual, tú puedes trabajar a nivel inconsciente, o si no, piensa en ese sueño que tuviste cuando eras pequeño con tu abuelo. Cuando tú duermes, ¡hala! He tenido un sueño con mi abuelo. Ahí se puede trabajar. O sea, el mundo inconsciente es ilimitado, pero tienes que entender
que venimos a descifrar y a trascender esa información y de forma sencilla. Y el último punto es un propósito familiar. Ese propósito familiar, imagínate teniendo a tu hijo trabajando en un mismo propósito contigo, teniendo a tus padres trabajando en un mismo propósito contigo, un entorno potenciador. Imagínate cómo pueden ser esas comidas familiares, esas cenas familiares, esas juntas de hablar con un sueño, con un propósito conjunto, hablar de Dios, claro que sí, hablar del propósito, del diseño, de todo eso. Eso para mí es Vive como sueñas. Para mí Vive como sueñas, la saga, que son 4 libros ahora mismo, no son libros de lectura únicamente, son libros de ejercicio. Vamos a sincronizar consciente e inconsciente. Es una formación hecha a papel, de transformación personal. Ojo, sin perder la esencia que somos. No nos vamos a perder, nos vamos a encontrar. De hecho, cuando pasamos de los 40, creo que todos pasamos de los 40, es una mirada a vuelvo al hogar. ¿Qué es de mi vida? ¿Por qué tengo esta familia? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Por qué tengo esta idea? Entonces volvemos, no es que vayamos hacia la muerte, no, volvemos al hogar, es cambiar el chi y disfrutarlo día a día, como bien decía mi compañera, es vivir ese presente. Y lo del pasado, me voy a coger la pregunta de, oye, ¿el pasado fue mucho mejor? Claro, esa es la sensación, porque cuando tenemos impacto emocional en el pasado, queremos recrear ese pasado, pero para mí el desafío es poder coger ese pasado construyendo ese futuro desde el presente. Es decir, no te puedes separar de tu realidad. Lo que ha pasado está pasado, pero tienes que entenderlo. ¿Por qué te ha pasado? Porque si no lo entiendes, va a generar divorcio, ruina económica o, por supuesto, una falta de vitalidad a nivel de salud, dinero y amor, ¿vale? Bueno, esa es un poco mi línea. No sé si ha entendido o... Juan Carlos, te hago una intervención. Creo que tiene que ver con esto de evolucionar también uno mismo. Mirar lo que fue nuestro pasado, pero para evolucionar, para modificar, para cambiar las cosas que quizás hicimos mal o que repetimos a veces patrones de conductas familiares. Y la idea es mejorar. La evolución tiene que ver con eso, con no repetirlos, con romper con eso y avanzar, porque eso muchas veces nos son trabas emocionales que no nos permiten ser felices. Sí. Muchas gracias. Juan Carlos, la verdad que es muy interesante siempre lo que dices, nos atrapa. Yo al principio, ¿hace cuántos años que nos conocemos, Juan Carlos? ¿3, 4? No me acuerdo. Pues yo creo que de otra vida, pero bueno, de aquí también. quizá 2 años, ¿no? Quizá... Ah, sí, puede ser. Un año y medio, quizá. Y empezábamos a hablar con Juan Carlos y era como que yo al principio no lo entendía, pero después de también comenzar a leer mucho acerca del crecimiento personal, el consciente, el inconsciente, el subconsciente, cómo trabaja y todo lo demás, ahí empecé a apreciar mucho más a Juan Carlos, a lo que él hace y a lo que escribe. Y Juan Carlos, te voy a hacer un compromiso social, un compromiso público, para que volvamos a esa escuela de empoderamiento, porque cuando dijiste, me tocó mucho la verdad, cuando dijiste, tenemos que aprender, y yo siempre digo, ¿no?, que tenemos que aprender antes de buscar al compañero de vida, por ejemplo, a la persona de vida, no buscar porque, bueno, porque que sí, porque me gustó sí, venga, me caso, sino es como una escuela también que tenemos que aprender desde pequeñitos, porque decíamos días pasados también que no hay parejas felices, sino que hay personas felices que forman una pareja. Eso me quedó plenamente grabado. Entonces me gustaría, que ese es mi sueño siempre, enseñarle a los chicos, enseñarle a los jóvenes que primero se tienen que conocer ellos, conocer sus aptitudes, conocer sus capacidades, conocer sus habilidades, para poder después apreciar a las otras personas, respetarlas, y de ahí, bueno, obviamente también formar sus familias, elegir bien su trabajo, qué es lo que le gusta, cuál es su vocación, el conocimiento a uno mismo, ¿no? Que ese es mi sueño, que en la escuela, que por lo menos que en la escuela de UMA, se enseñe no solamente a conocer cosas de historia, conocer de otros, sino conocerse a uno mismo. Y esas son materias que
que no nos enseñan en la escuela. Alba, así que eso se da en inteligencia emocional y en educación emocional. Es la dimensión número 1 que plantea Daniel Goleman y otros tantos pensadores contemporáneos acerca de la educación emocional, que es el autoconocimiento. La autorregulación, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales, como dijiste vos, saber qué poseemos, qué tenemos para dar también. Pero si no nos conocemos a nosotros mismos, difícilmente podemos saber qué podemos hacer o qué nos gusta a nosotros. O sea, es básico de educación emocional eso también. Sí, decime, Nancy, ahora que ya que estamos comentando eso, ¿hay alguna, sí, introspección, como diría Marisa, ¿no? Pero una materia donde, por ejemplo, en la escuela nos enseñan, no sé, qué sé yo, que cómo se puede llamar, enseñar a vivir, por ejemplo, ¿hay? No hay. No. Por ejemplo, educación emocional tiene 3 provincias en Argentina, tienen aprobada la ley de educación emocional, Corrientes es una, y a nivel nacional se está implementando mucho, es más, yo estuve en la escuela de mi hija implementando un taller de educación emocional, y se está trabajando mucho para que se apruebe esa ley. Y justamente esa ley tiene que ver con esto, con las cuestiones personales, con la introspección de nosotros mismos, con autovalorarnos, no solamente, como siempre decimos, el autoconocimiento tiene que ver con qué cosas nos gusta, que no tomemos aquello que nos quieren inculcar o aquello que nos transmiten y creemos que hay que, por mandato, me tengo que casar, tengo que tener un hijo, tengo que plantar un árbol, sino que empecemos a buscarnos en nosotros mismos qué cosas nos gustan y a partir de ahí trabajarnos desde nuestras emociones, de las cosas que nos gustan, qué cosas nos motivan. Es un proyecto muy, muy viable ya de por sí la educación emocional, por eso se pone en práctica a nivel mundial, y no solamente lo decimos nosotros, esto de las habilidades psicosociales o sociales o socioemocionales, sino que lo plantea la Organización Mundial de la Salud en el año 93, implementa esto de las habilidades que tenemos para poder, competencia, lo dice un autor Vizquerra español también, y habla Francisco Mola Teruel, también otro autor español reconocido acá en Argentina, sobre esto de las neuroemociones. Tiene que ver con esto que planteas, Alba, que está muy implementado a nivel mundial y está comprobado científicamente, hay investigaciones que lo avalan, de que funciona y de que es necesario en la vida de las personas. Lamentablemente nosotros somos unas generaciones que ahora empezamos a consumir esto, pero lo ideal es que poder aplicarlo desde niños. Nancy, contame, ¿cuáles son las otras 2 provincias que, además de Corrientes, cuáles son? Corrientes y creo que Catamarca y Chaco estamos acá viendo lo que hacemos. ¿Qué dijiste? Catamarca, Jujuy y Corrientes. De Catamarca, la tercera provincia, no recuerdo bien, tengo anotado ahí porque yo estoy haciendo toda una investigación y quiero que bajen el Chaco. El Chaco está presentado el proyecto, lo que no se le dio es ninguna sanción ni nada, pero bueno. Pero está implementado como una materia o como qué, digamos. Quieren implementar algo así como el proyecto de Marisa, ¿viste? Que se dé con especialistas. Por ejemplo, yo que soy psicóloga social puedo darlo, porque en Corrientes los psicólogos sociales también están aptos para dar educación emocional en las escuelas. Tienen en nomenclador entran docentes, psicólogos sociales. Lo que pasa es que yo siempre digo, ¿cómo un docente va a poder dar educación emocional si durante su formación nunca hablaron de emociones? Lamentablemente es así. Claro, por eso hasta esta generación de docentes no lo podían hacer. Exactamente, sí, por eso es que tiene tanta controversia, digamos, el proyecto, pero se implementa en varias provincias, 3 provincias, y bueno, intentaremos de que se dé a nivel. Sé que a nivel nacional se están bajando muchos proyectos en las escuelas, tanto privadas como estatales. Uno de ellos lo sé por mi hija y participé en uno de esos seminarios que dieron de taller de educación emocional. Y está buenísimo. Buenísimo. Ojalá que sí, ojalá que se implemente, porque es impresionante las cosas que salen de los chicos, que cuesta, porque a uno le cuesta expresar lo que le pasa, le cuesta poner en palabra la palabra tristeza, dolor, que son emociones, no son ni buenas ni malas, son emociones. Uno tiene que aprender a ponerlas en palabras, y no está mal manifestarlas, no está mal decir que me siento mal, que estoy triste, que estoy dolida por una traición. Lo que debemos aprender a gestionarlas, a deber manejar esas emociones, pero no está mal. Yo siempre digo, se lo digo a mi hija muy repetidas veces, tenés que decir que cuando estás triste, porque eso es una emoción y tenés que manifestarla, es parte también de un proceso del ser humano y de la evolución. Un chico que no sabe lo que es la tristeza, de grande difícilmente puede entender a otro cuando esté triste, entonces tienen que atravesar, son parte del proceso evolutivo de las personas,
Debemos aprender a sentirnos bien, a sentirnos mal, a entender lo que es el dolor, que es parte también de nuestro crecimiento, como decíamos, de la evolución, porque somos seres evolutivos, es así, no es que estamos acá para ser como robots, no, tenemos que ir atravesando distintas etapas, distintos obstáculos y superando. Lo ideal es que se les dé de chico para que de grande puedan resolver conflictos y para que puedan tener un mejor manejo de gestión, como digo yo. No es que vamos a eliminar las emociones malas y nunca vamos a sentir tristeza ni dolor. Para estar, son parte, dice Rafael Vizquerra, dice que dentro de las emociones se encuentra lo mejor y lo peor del ser humano. Lo mejor la alegría y lo peor la tristeza. Y ambas conviven, convergen. Tenemos que aprender a convivir con eso. Es parte de nuestro proceso como ser humano. Muchos no van a estar de acuerdo tal vez con lo que puedo expresar, pero esta educación que nos pueden dar desde pequeñitos dejaría de lado tanto ir al psicólogo, ¿no? A contar cosas y que el psicólogo, claro, porque el psicólogo te dice, y sí, yo te escucho, pero no te puedo decir lo que tenés que hacer. Lo que tenés que hacer lo tenés que saber vos. Pero nosotros vamos y cómo no sabemos lo que tenemos que hacer porque no nos conocemos por dentro. Entonces es una cosa, es una bola. Porque no nos enseñaron desde chicos a conocernos, a autoconocernos, a saber qué nos pasaba, no nos enseñaron. Por eso te digo, hay generaciones nuestras que yo he dado psicología social 4 años y nunca hablamos de emociones. Hice la especialización después. Pero nunca toqué en mi carrera, hace 12 años me recibí yo, y nunca en mi formación se dio educación emocional. Y sin embargo uno sabe que cuando trabaja con personas, cuando trabaja con el factor humano, las emociones siempre nos atraviesan, son parte de nuestras vidas, y cada persona vive una emoción y tiene una emoción diferente, y uno tiene que aprender a convivir con eso también. Entonces me parece que es fundamental esto de promover, por eso es que siempre digo hay que ser multiplicadores de esta gestión que tiene que ver con promover la educación emocional. Es fundamental para los chicos. Bueno, perdón. No le preguntamos a Juan Carlos, perdón Marisa, no le preguntamos a Juan Carlos si en España el Estado está haciendo algo con respecto a esto, a la educación emocional. Estuvimos hablando con Marisa también. Bueno, hay un camino, ¿no? Hay un camino que recorrer, pero es complicado cambiar el sistema arcaico. Ya se empieza a hablar, ya hay muchos proyectos en este camino del mundo de las emociones, pero claro, hay un factor que nos damos cuenta que se trabaja desde el colegio muy bien, pero luego en la casa hay unos patrones, unas raíces muy arcaicas, con lo cual, si no casa con la realidad, el niño no va a evolucionar. El niño, su profesor es una gran referencia, por supuesto, para su vida, y el maestro, claro que sí, pero si luego en casa el papá o la mamá no cree o no es capaz de decirle a nuestro, claro, yo como padre puedo decir, no, yo soy un super papá, que nunca me enfado, yo soy fuerte, yo no lloro, yo como estoy, yo no lloro. Pero si yo soy capaz de decirle, mira, soy imperfecto, me equivoco, yo a mi hijo le digo, oye, me equivoco, tengo malos días, lloro y no pasa nada. Entonces, claro, ese patrón lo van a aprender, por supuesto, desde el conocimiento, pero desde la práctica. Por eso es para mí vital poder trabajar con las familias y concienciarlas de que no pueden vivir en el siglo pasado. Y aunque quieran, bueno, venga, el matrimonio en su intimidad, venga, vamos a empezar estas estrategias de poner en el frigo los colores y todo eso. Sí, todo eso está muy bien. Pero si tú dentro de ti no sientes ese cambio o esa evolución, no lo transmites y no eres coherente, el niño no te va a entender. Y el adolescente va a ser incapaz de decir, oye, yo no sé cómo se trabajan las emociones. Sí, me leo 1000 libros, que es lo que me pasaba a mí, ¿no? Porque en mi casa siempre hubo el silencio. No, aquí no se habla, aquí no se llora. Tú tienes que ser muy fuerte, eres un tío fuerte y no sé llorar. Bueno, a ver. Todo eso lo he tenido que aprender, pero no me han servido cientos y cientos de libros, ni mi formación como trabajador social. He tenido que sumergirme y querer, desde mi esencia, mejorar yo, pero no por mi hijo. Ojo, es que aquí está la clave. Los papás y las mamás, mi hijo. No, a ver, tú eres el puente de tu hijo. Con lo cual, si tú mejoras el puente y la fuente de agua se clarifica, es un agua sana, no estancada, esa agua va a fluir. Y si tú tocas el mundo emocional, el mundo inconsciente, no vas a tener que utilizar tantas palabras
vas a utilizar tu ejemplo, tu mirada, tu forma de estar por la vida, tu forma de afrontar problemas, de enfadarte, de ponerte triste. Entonces, claro, es un trabajo interno. Yo siempre diría, Alba y Nancy, la pregunta de ¿cómo eres cuando nadie te ve? Para mí esa es una pregunta poderosísima, independientemente de la profesión que tengas, el conocimiento, la sabiduría